considerar el tema del régimen de tributación de las actividades profesionales en México. Bajo la tutela del artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos la libertad de asociación. Esa es la parte importante que debemos observar. La Constitución mexicana acaba de sufrir una reforma constitucional el año pasado, a mediados. Ahora, hoy en día se habla de los derechos y las garantías, perdón, de las garantías y los derechos humanos de las personas. Entonces, esto tiene una trascendencia muy importante en el derecho fiscal. Cuando una persona decide llevar a cabo una actividad profesional, debe de distinguir qué régimen jurídico adoptar para poder tributar. En principio de cuenta puede tributar como persona física. La ley de renta se divide en títulos, capítulos, secciones. El título 1 tenemos de las disposiciones generales. Título 2 para las personas morales en lo general. Título 3 de las personas morales con fines no lucrativos. Título 4 de las personas físicas. Entonces es importante distinguir porque si tributa una persona física una actividad profesional, sea abogado, contador, mercadólogo, y adopta el título 4 de las personas físicas, tiene ciertas ventajas. Primero, se va a sujetar a una tarifa. Es un poema cómo determinar el impuesto. Si decide hacerlo como persona moral, tendrá que sujetarse bajo el esquema del título 2. Igual tiene sus ventajas y desventajas, porque si tributa como persona física, hay ciertas erogaciones que por su naturaleza no podrían ser deducibles. El artículo 125 de Ley de Renta señala que las deducciones van a ser ciertas partidas y que esas partidas van a tener que ser por la obtención del ingreso. Ahora, si tributa como persona moral, tiene que checar también, tiene que analizar qué régimen jurídico adoptar. Sí. Yo no conozco el término mexicano, ¿no? ¿Tú puedes conceptualizar cuál es la diferencia de una persona moral a una persona de otra que estás hablando? Ok, persona moral es lo que se conoce la persona jurídica. ¿Ya? La persona jurídica. Exactamente. Ahora, tenemos regímenes jurídicos como las estrellas, muchísimos. Por ejemplo, si decides asociarte con una persona y constituir una persona jurídica, puedes adoptar la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dicho sea de paso, acaba de sufrir una reforma también, que hacía años luz que no sufría una reforma. Tenemos por lo menos 5 figuras de las sociedades mercantiles: la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, comandita simple, comandita por acciones, en nombre colectivo y las cooperativas. Ahora bien, decides adoptar una de esas figuras jurídicas, tienes que tener en cuenta muchos escenarios. ¿Por qué? Sí. Es lucrativo, yo puedo escoger. Claro, puedes escoger, tú puedes escoger. Claro. Tú, en principio de cuando tú tienes que decidir qué es lo que buscas, cuál va a ser tu finalidad. Entonces tienes todo un catálogo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como platicaba. Tienes este catálogo. Ahora bien, si decides adoptar una sociedad en nombre colectivo, una sociedad en comandita simple por acciones, una cooperativa, tienes que tener en cuenta que la autoridad tributaria ya te tiene fiscalizado, observado. La autoridad tributaria al día de hoy ha emitido ciertos criterios no vinculativos. ¿Qué significa? Que si empresa A va a contratar con una de ese tipo de figuras, el dictaminador que va a determinar a la empresa A que contrató con ese tipo de empresas, tiene que decirle a la autoridad de su dictamen fiscal: mira, empresa A contrató con una asociación colectivo, una cooperativa, una comandita, porque en ese caso pues ya estás en el foco rojo y te pueden observar la deducción, te podrían rechazar la deducción fiscal. ¿Qué? ¿Ya ha empezado para prácticas fiscales indebidas. Sí. Entonces tenemos este escenario para poder ya empezar a checar que si te constituye bajo estas figuras puedes tener ese tipo de problemas, serie de ídoles. Tenemos también otras figuras asociativas. Por ejemplo, está se conoce en México como triple S, sociedades de solidaridad social, poco usada, poco explorada, poco común. Este tipo de sociedad se constituyó con la finalidad para las empresas agrícolas, agrarias, ganaderas,
las personas que tengan una pequeña propiedad de tierra, pero la ley que la regula ese tipo de sociedades señala que tienen derecho a acceder a ese tipo de sociedades cualquier persona que tenga derecho al trabajo. Entonces, pues nos preguntamos, ¿quién no tiene derecho al trabajo? Todos. Por lo tanto, concluimos que cualquier persona que se quiera dedicar a una actividad profesional podría también constituir una triple S. Tenemos, por otro lado, las sociedades civiles que están reguladas por el Código Civil. Y eso es muy importante. Decía hace rato, el régimen jurídico que adoptes vas a tener beneficios, ventajas o desventajas. La sociedad civil el día de hoy en México es la figura ideal para llevar a cabo actividades profesionales. El concepto de sociedad civil también lo tenemos en el propio código, que es la reunión de dos o más personas con un fin lícito, una actividad económica, pero que no constituya especulación comercial. Atención con eso, porque tenemos que dividir actividades empresariales, actividades profesionales. Si tú tienes actividades empresariales, tienes sus repercusiones fiscales. Si tú tienes actividades profesionales, también tienes sus repercusiones fiscales. Decidimos constituir nuestra actividad profesional a través de una sociedad civil. En principio de cuenta también no te consideras empresa. Para efectos del Código Fiscal de la Federación, no eres empresa. Y eso, insisto, tiene sus efectos fiscales. ¿Por qué? Porque ante un crédito fiscal, la autoridad tributaria no podría embargarte la negociación por el simple hecho de no considerarte empresa. Y esto lo observamos en el artículo 16, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Entonces es importante también, yo siempre he comentado que si llevas a cabo actividades profesionales, la más ideal es la sociedad civil. Para efecto de tus partidas deducibles, es cuestión de trabajar en tu objeto social. Tanto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tribunales colegiados de circuito y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pronunciado que van a ser deducibles tus gastos siempre y cuando sean estrictamente indispensables, y esa indispensabilidad va a ir enfocado a tu objeto social. Es decir, un gasto que no lo tengas contemplado dentro del objeto social no será deducible. Si lo tienes contemplado en tu objeto social, en tus estatutos, sí será deducible. Y esto también hay algunos argumentos que refuerzan. El propio Código Civil señala en su artículo 8 que las personas morales se rigen por sus estatutos. Entonces es importante observar esta disposición para efecto que la gran mayoría, el 99%, si no es que el 100% de tus gastos sean estrictamente indispensables y por tanto deducibles. Y esto incide en la capacidad contributiva. Nada más para que los niños veamos. En los estatutos vos decís, bueno, tú vas a dedicar a servicio por cable. Y solo eso decís, o tenés que hacer una lista de lo que vas a hacer. Claro, siempre hemos recomendado, siempre hemos recomendado que tu objeto social, tus estatutos sean lo más amplio posible. Porque así como nosotros exigimos en México que los actos de la autoridad se sujeten a ley, que estén facultados, también por una simetría jurídica, tu sociedad tiene que tener contempladas tus facultades. Por ejemplo, quieres operar títulos y operaciones de crédito, tienes que tener la facultad a través de tus estatutos. Vas a celebrar ciertos contratos, también tienes que estar facultado. Vas a realizar ciertas partidas, ciertas erogaciones, tiene que estar facultado en tus estatutos. Cada vez que quieras ampliar tus actividades, tienes que hacer una asamblea, claro, una asamblea.